conocemos, soy Mar Alonso, esta es mi compañera María Luisa de Clínica Luima y nada, pues daros las gracias por estar aquí de verdad de corazón. La jornada creo que se presenta muy interesante. Lo que planteamos como novedoso es la fusión entre 4 investigadores y 3 clínicos, y yo creo que esa unión va a dar muchos frutos, ¿vale? Entonces, de verdad que muchas gracias por estar aquí y os dejo con Cristina, que os va a ir presentando los ponentes. Gracias, de verdad. Buenos días. La primera ponente del día es, mejor sin gafas, la doctora Ana Lourdes Oropesa Jiménez. Es profesora titular e investigadora del área de toxicología de la Universidad de Extremadura. Os dejo con ella. Si no he entendido la letra. Gracias. A ver, ahora me tengo que dar la letra. Lo importante es dónde están las... Ahora. Bien. Buenos días a todos. Antes de nada, pues quisiera agradecer a las organizadoras de esta jornada la deferencia que han tenido para contar conmigo pues para impartir esta ponencia. Y realmente pues vamos a comenzar con bueno, pues, una introducción a la toxicología, por tanto pues se van a tratar aspectos muy generales que luego posteriormente pues las sucesivas ponencias pues van a ser mucho más específicas, pero es importante partir de estos conceptos iniciales. Bien. Inicialmente vamos a definir algunos conceptos de toxicología y muy básicos, como qué es un tóxico. Tóxico sería cualquier agente que es capaz de originar un efecto adverso sobre los organismos que están expuestos a él. Y normalmente asociamos la palabra tóxico a sustancia química. Es cierto, pero también existen agentes físicos que van a producir toxicidad, como por ejemplo pueden ser pues, las radiaciones ionizantes, que están relacionadas con la aparición de cánceres, sobre todo relacionados con los órganos linfoides, la luz, la temperatura, etc. Y dentro de las sustancias químicas, pues existen algunas que son segregadas o producidas por organismos vivos, como pueden ser microorganismos, plantas, animales. En ese caso hablamos de las toxinas. Bien, pues la toxicidad realmente es la capacidad que tienen estos agentes para originar esos efectos adversos en los organismos expuestos. Esa toxicidad pues, depende de diferentes factores, como sería la dosis que se administra, la vía y el modo de administración de esas dosis, y también la naturaleza de los organismos que están expuestos a esos agentes. Por eso pues, podemos hablar de distintos tipos de toxicidad, que luego vamos a desarrollar un poquito más en la parte final de la ponencia, que serían la toxicidad aguda, subaguda, crónica y subcrónica. Pero además también, dependiendo de la severidad del daño pues, originado por esos agentes, pues podemos hablar de toxicidad leve o grave. Toxicología, la palabra toxicología desde el punto de vista etiológico procede de las raíces griegas toxicón, que quiere decir veneno,
y logos, que quiere decir, como todos sabemos, ciencia o tratado, por lo tanto sería aquella ciencia que se encarga del estudio de los venenos. No obstante, existe una definición mucho más completa de toxicología, que es la que aparece en la imagen, de tal forma que podemos decir que la toxicología sería aquella ciencia que va a estudiar las sustancias químicas y los agentes físicos, que hemos dicho que también son tóxicos, en cuanto a que son capaces de producir alteraciones en los seres vivos. Estudia también los mecanismos por los cuales se producen esas alteraciones, los mecanismos de acción, los medios para contrarrestarlos, los tratamientos, así como los procedimientos para identificar esos agentes y, si es posible, cuantificarlos. Además, también evalúa la toxicidad de esos agentes. Bien, pues en esta definición tan completa de toxicología están implícitas algunas de las áreas y ramas fundamentales de la toxicología, porque la toxicología es una ciencia multidisciplinar. Utiliza conocimientos de ciencias básicas, como las que aparecen en la parte superior, la química. Es muy importante conocer la estructura química de los tóxicos, pues para conocer cuál va a ser su comportamiento a la hora de absorberse, por ejemplo. Datos relacionados también con el mecanismo de acción de los mismos, que se encarga de estudiar la farmacología, qué alteraciones, qué efectos adversos provocan esas sustancias, información obtenida de la patología y también, muy importante, conocer cuál es el origen de las intoxicaciones. Entonces, en ese caso, de esa tarea se encarga la medicina legal. Bien, pues como decía, la toxicología va a poseer una serie de áreas y ramas fundamentales. No las voy a describir todas, pues porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí que quisiera destacar algunas de ellas porque van a estar relacionadas con ponencias que se van a llevar a cabo a lo largo del día de hoy. Por ejemplo, la toxicología experimental. El objetivo que tiene la toxicología experimental es llevar a cabo distintos ensayos tanto in vivo como in vitro, para testar la toxicidad de los agentes químicos normalmente y identificar cuáles son los efectos que originan los mismos en los seres vivos. También la toxicología es un área muy importante y que se va a tratar de ella en alguna ponencia posterior, porque nos va a permitir identificar la presencia de un tóxico en una determinada matriz biológica y no solamente identificarlo, sino también poder cuantificarlo. Y en relación a las ramas aplicadas de la toxicología, simplemente comentar la toxicología reguladora, que es la que es aquella rama de la toxicología que va a aportar evidencias científicas a los legisladores para que establezcan determinadas normas destinadas, pues, por ejemplo, a regular la comercialización de las sustancias químicas, el control de las drogas de abuso, etc. Bien, brevemente voy a comentar algunos de los hitos más importantes de la historia de la toxicología y nos tenemos que remontar a la Edad Antigua. Ya en la prehistoria, el hombre del Paleolítico aprovechaba ciertas propiedades que tenían las plantas y también algunos animales, pues para utilizarlo en sus estrategias de caza. Concretamente, lo que hacía era impregnar las puntas de las lanzas con determinados tóxicos que eran extraídos de plantas como, por ejemplo, el acónito, como el curare. Y la ventaja que presentaba la utilización de estas técnicas es que hacía que la actividad de caza, pues, fuera más eficaz, porque conseguía la muerte de esos animales en poco tiempo y no dejaba residuos en la carne. Algunas otras plantas que utilizaban era el estramonio o la cicuta. Ya en el papiro de Ebers, correspondiente a la medicina egipcia, existen algunos apuntes sobre determinados agentes tóxicos de origen mineral, como es el plomo,
como es el cadmio, y también sobre plantas tóxicas, algunas de las que hemos comentado anteriormente, la cicuta, el acónito, el curare. Y es importante destacar la figura de Hipócrates, que bueno, se le conoce como el padre de la medicina, y él a través de su obra nos transmitió el interés que tenían los griegos por los envenenamientos, pero concretamente por el tratamiento de los envenenamientos. Y en Roma destaca la figura de Dioscórides, que en su obra Universa Medica estableció la primera clasificación de los tóxicos en base a su origen, mineral, animal o vegetal. Y durante esta época se hizo bastante común el empleo de los venenos con fines criminales. Todo el conocimiento del ámbito de la toxicología que se tenía en esta época anterior, en la época grecorromana, pues gracias a las traducciones de los investigadores y de los científicos árabes, pues ha llegado a nuestros días. Y especialmente tenemos que indicar o destacar la figura del médico Maimónides, que bueno, dentro de su obra contiene un tratado importante de los venenos y el tratamiento de los envenenamientos. En la Edad Media, esa práctica que decíamos tan habitual en Roma de utilizar los venenos con fines criminales, pues se hace todavía una práctica más habitual, y especialmente van a destacar dos familias, que van a ser los Borgia y los Medici. Normalmente el tipo de veneno que era más común o más comúnmente utilizado eran los venenos arsenicales y también el curare. Claro, el hecho de que esta actividad fuera tan común dio lugar a que apareciese, o fue necesario que apareciese una de las áreas de la toxicología que hemos comentado anteriormente, que es la toxicología médico-legal. Y también se desarrolló en esta época también de una forma importante la toxicología experimental, de la que hemos hablado también anteriormente. Ya en la Edad Moderna, sin duda, la figura más destacada es la de Paracelso, que estableció uno de los postulados más importantes dentro de la toxicología, y es que cualquier agente puede ser un veneno dependiendo de la dosis. Y de hecho, él utilizaba pequeñas dosis o bajas dosis de algunos venenos con fines terapéuticos. Por eso está relacionado con la homeopatía, con el desarrollo de la homeopatía. Y en la edad contemporánea destaca en este caso un español, Orfila, que especialmente destacó en el ámbito de la toxicología experimental, porque realizaba muchos ensayos con animales, exponiéndolos a diferentes agentes tóxicos, evaluaba esas sustancias, qué órganos afectaban fundamentalmente, y ya se introduce el concepto de órgano diana u órgano blanco, que sería aquel que se ve especialmente afectado por un tóxico. Y además también observó que algunos tóxicos tienen la capacidad para acumularse en determinados tejidos. Bien, y ya en el siglo XX, pues conforme existe un gran desarrollo industrial, pues la toxicología también va evolucionando. Y claro, surge pues el concepto o la preocupación del riesgo, especialmente del ser humano, ante la exposición a las sustancias químicas. De tal forma que el sociólogo Ulrich Beck define nuestra sociedad como la sociedad del riesgo, porque la industria, cualquier tipo de industria de productos, la farmacéutica, industrias agrícolas, alimentarias, producen ingentes cantidades de sustancias químicas a las cuales puede estar expuesto el ser humano, y estas sustancias pueden ser tóxicas para el mismo en cualquiera de sus
podemos decir, de su ciclo de vida. De ahí que para proteger la salud, especialmente de los trabajadores, surge la toxicología laboral, que en colaboración con la toxicología reguladora, como decíamos antes, pues aporta las evidencias científicas a los legisladores para que estos establezcan normas que permitan regular estas sustancias. Bien, y pasamos a la sección que es un poquito más amplia dentro de esta ponencia, que son los fundamentos de la toxicología. Y claro, lo que primero tenemos que hacer es clasificar los tóxicos y podemos utilizar diferentes criterios. Podemos clasificarlos como había realizado Dioscóride en base a su naturaleza, como tóxicos de origen mineral, vegetal o animal. En base a su uso, pues si se utilizan esas sustancias como plaguicidas, como fertilizantes u otro tipo de usos. En base a sus mecanismos de actuación, es decir, son sustancias que sus efectos fundamentales los van a originar a nivel del sistema nervioso, a nivel del corazón, hígado, pulmón, y también en base a su estructura química. Así hablaríamos de tóxicos que tienen una naturaleza inorgánica o bien orgánica. Bien, en relación a la etiología de las intoxicaciones, realmente lo que pretende es pues encontrar cuál es el origen que ha producido esas intoxicaciones. Y las intoxicaciones las podemos clasificar en dos grupos, por así decirlo, los envenenamientos y las intoxicaciones accidentales. La diferencia que hay entre uno y otro es el grado de intencionalidad o la voluntariedad a la hora de ejercer esa acción. Todos recordaremos que hace ya bastantes años pues se produjeron una serie de casos de envenenamientos, porque eran acciones pues voluntarias, sobre estas personas que aparecen en la imagen. El primero de ellos era un exespía ruso, fue el caso Litvinenko, y a este señor le envenenaron a través de la alimentación que contenía polonio 210, que es un agente físico. El otro caso es el caso Yushchenko, que fue presidente en su día de Ucrania, y a este señor también le envenenaron a través de la alimentación, pero en este caso fue con un tóxico de origen de naturaleza clorada, que eran las dioxinas. Y bueno, pues no sé si se puede apreciar, muy bien en la imagen, pero estéticamente, o lo que podemos apreciar en la imagen, es que este señor pues tenía signos patentes de cloracné, que es uno de los efectos originados por la exposición a dioxinas, que también pues por supuesto origina determinados tipos de cáncer a nivel de los órganos linfoides. Bueno, pues serían dos ejemplos típicos de envenenamiento, acciones deliberadas. Cuando no hay voluntariedad es cuando estamos hablando ya de las intoxicaciones accidentales, que se pueden producir pues como consecuencia de la contaminación ambiental, en el medio de trabajo, las intoxicaciones profesionales, medicamentosas también, debido a errores en las dosis administradas, alimentarias, por tóxicos que aparezcan en el propio alimento o que sean transferidos de los envases que contengan esos alimentos, y domésticas, bueno, pues por ejemplo las intoxicaciones con productos de limpieza. Bien, a continuación pues vamos a repasar cuáles son las distintas fases desde que los organismos se están expuestos a un agente tóxico hasta que logran eliminarlo, pero no todos los tóxicos se van a eliminar en su totalidad. Bueno, ahora lo comentaremos a continuación. En relación a las vías de exposición, bueno, pues tampoco hay que detenernos mucho en ellos. Serían las vías orales, inhalatoria, percutánea o parenteral, que la parenteral en este caso pues sería una vía experimental. Y a continuación pues se van a
una vez que el organismo está expuesto al agente tóxico a través de cualquiera de esas vías, pues van a comenzar a llevarse a cabo una serie de procesos que son los que aparecen en la imagen central, como son la absorción de la sustancia, la distribución de la misma, el metabolismo, la acumulación y la excreción. Todas esas fases forman parte, o todos esos procesos forman parte de lo que conocemos como la fase de la toxicocinética. Bien, como decimos, una vez el organismo está expuesto al agente tóxico, pues va a pasar a ese agente al torrente circulatorio. Esa sería la fase de absorción. A continuación se va a distribuir por el organismo y ese agente pues, puede dirigirse a diferentes órganos. Por ejemplo, si se dirige al hígado, es el órgano pues, por antonomasia donde se lleva a cabo el metabolismo o biotransformación de los tóxicos. Es muy importante para tóxicos especialmente que tienen un carácter lipofílico, porque en el metabolismo, no quiero tampoco describir mucho por el tema de tiempo, pero esas sustancias se van a someter a distintos tipos de reacciones enzimáticas y de conjugación, de tal forma que se van a transformar en sustancias que son más hidrosolubles y que por lo tanto se van a excretar más fácilmente a través de la orina. No solo es el hígado el órgano donde se lleva a cabo la metabolización, existen otros órganos como por ejemplo el pulmón, donde se metabolizan algunos tóxicos también. Bien, pero puede ser que ese tóxico se dirija a otros órganos. En este caso ya hablaríamos de tóxicos que tienen carácter acumulativo, es decir, tienden a almacenarse en determinados órganos. No quiere decir que el órgano donde se acumule el tóxico vaya a ser el órgano diana, es decir, donde va a ejercer sus efectos. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, de agentes que sean especialmente lipofílicos, pues se van a acumular en el tejido graso. Bien, esto realmente tiene un inconveniente. Bueno, sí que la acumulación en los tejidos lleva implícito el que ese tóxico desaparece del torrente circulatorio y se acumula en esos órganos, pero también hay posibilidad de que si esa grasa se metaboliza y se activa, pues esa sustancia puede pasar al torrente circulatorio y el individuo puede experimentar un proceso de intoxicación aguda. Bien, y en relación a la excreción, bueno, existen diferentes vías, las más importantes. Bien, en esta gráfica lo que observamos es algunos ejemplos de tóxicos que tienen carácter acumulativo y que se acumulan en diferentes órganos. Pues, por ejemplo, en el hígado y en el riñón pues, se acumula el mercurio, compuestos que son muy lipofílicos, como decía antes en el ejemplo, se acumulan en el tejido graso y en el tejido nervioso, que tiene un componente graso también importante, el plomo en los huesos, el arsénico en las uñas y en el pelo. Serían algunos de los ejemplos de tóxicos que son acumulativos. Bien, y en relación a lo que comentaba anteriormente de las vías de excreción, las principales serían la excreción renal, de tóxicos que son hidrosolubles, también la excreción fecal a través de la bilis y de las heces, especialmente de tóxicos que tienen carácter lipofílico, pero la vía de excreción de esta sustancia, pues no la vía, sino estas sustancias se excretan menos a través es la única vía, la excreción fecal, pero se excretan más lentamente. Pero también, dependiendo de la naturaleza del tóxico, si estamos hablando de tóxicos que son gaseosos, se pueden excretar a través de los pulmones también. Hay otra vía también bastante importante, que es a través de la leche. Y a través de la leche se excretan tóxicos que son de naturaleza lipofílica. Claro, aquí es bastante importante esta vía, primero porque es una vía que es la responsable de la transferencia de determinados tipos de tóxicos de la madre a los hijos a través de la lactancia. Y también, por supuesto, de cualquier individuo que consume leche o productos lácteos. Por lo tanto, es una vía también que tiene bastante relevancia.
a través del sudor y la saliva también se eliminan los tóxicos, pero en menor proporción. Bien, y luego existen algunas estructuras que evitan en cierto modo el acceso de cierto tipo de tóxicos a determinados órganos. Una de ellas es la barrera hematoencefálica. Y esto es así fundamentalmente por razones de tipo anatómicas y fisiológicas. Primeramente, las células que forman parte del endotelio capilar de los capilares del sistema nervioso son células que están muy unidas y que prácticamente no dejan poros entre ellas, por lo tanto no se pueden difundir los tóxicos a través de ellas. Pero es que además esas células también contienen ciertas proteínas que lo que hacen es retornar esos tóxicos de nuevo al torrente circulatorio. Y además están rodeados por prolongaciones de las células de la neuroglía. Y por otra parte, la concentración de proteínas en el líquido intersticial es baja, de proteínas transportadoras, por lo tanto dificulta el transporte de determinados agentes. Los que consiguen atravesar esas barreras, pues sí que llegan al sistema nervioso y sobre todo los que suelen acceder son los tóxicos de naturaleza lipofílica. Bien, y luego existe otra barrera, que sería la placenta. En este caso, la placenta contiene determinados sistemas enzimáticos que pueden degradar los tóxicos y evitar que estos puedan alcanzar el embrión. Bien, existen distintos factores en cada una de estas fases toxicocinéticas que pueden hacer que la disponibilidad del tóxico sea mayor y por lo tanto la toxicidad se incremente. Por ejemplo, en el proceso de absorción, si la velocidad de absorción es elevada, pues la concentración del tóxico en sangre que se consigue es mayor y por lo tanto los efectos tóxicos también pueden ser mayores. En relación a la distribución, lo que comentábamos anteriormente, si el organismo distribuye el agente y se acumula en determinados órganos, pues deja de estar disponible en el torrente circulatorio y por lo tanto pues la toxicidad se espera que sea menor. El caso que comentábamos con el tejido adiposo que acumula sustancias que son de origen lipofílico, de tal forma que algunos tóxicos que son de origen lipofílico, pues en personas obesas probablemente los efectos que originen sean menores que en personas más delgadas. Pero lo que comentaba anteriormente, si se movilizan esas grasas, pues esos tóxicos pueden pasar al torrente circulatorio y estos individuos experimentar pues intoxicaciones agudas. Bien, en el metabolismo, bueno, pues también se llevan a cabo distintas reacciones que pueden inactivar los tóxicos, pero también a veces convierten sustancias que inicialmente son atóxicas en sustancias tóxicas. Entonces, pues es cierto que pueden incrementar la toxicidad o disminuirla. Y en relación a la excreción, pues a mayor velocidad de excreción del tóxico del organismo, pues evidentemente van a disminuir las concentraciones en el mismo y los efectos pues van a ser menores. Bien, la otra fase importante sería la fase toxicodinamia. ¿Qué es la toxicodinamia? Bueno, pues en la toxicodinamia se estudian los mecanismos de acción de los agentes tóxicos, su modo de acción. Y bueno, pues también podemos, los modos de acción de los agentes tóxicos los podemos clasificar atendiendo a diferentes criterios. Por ejemplo, la afectación primaria puede ser que los tóxicos lo que hagan es provocar una alteración en la estructura de las células, o bien una alteración en la estructura de las células. Un ejemplo sería, por ejemplo, alteración en lo que es la estructura de las membranas celulares, por ejemplo, o bien de las organelas. Pero también pueden originar una alteración en la función celular, es decir, alteran la permeabilidad de las membranas, inhiben la actuación de determinadas enzimas. Lo que sí es importante es que normalmente siempre que se produce una alteración estructural, se produce una alteración funcional.
Bien, y también podemos utilizar el criterio de los mecanismos moleculares que van a de unión de los tóxicos o de actuación o de efecto de los tóxicos a nivel de los organismos que están expuestos a los mismos. Volvemos un poco a repetir lo mismo, destrucción de las membranas, por ejemplo, hay determinados tóxicos que lo que hacen es producir especies reactivas de oxígeno que están relacionadas con el desarrollo de fenómenos de estrés oxidativo que dan lugar a la destrucción de las membranas celulares mediante procesos de lipoperoxidación. ¿De acuerdo? Ese sería un ejemplo de la destrucción de las membranas. Existen otros tóxicos que lo que hacen es interaccionar con receptores celulares a los que se unen pues, otras sustancias, por ejemplo, los agentes disruptores endocrinos, de los que se va a hablar detenidamente en ponencias posteriores, pues son sustancias que intentan mimetizar o son análogos de hormonas naturales que se unen a ciertos receptores. Bien, pues en este caso, esas sustancias lo que hace es interactuar con esos receptores. Interacción con enzimas. Por ejemplo, la exposición a plaguicidas organofosforados, el mecanismo de acción que tienen estas sustancias es inhibir una actividad enzimática que es la colinesterasa. Y otro ejemplo sería, o otro tipo de mecanismo sería la inhibición de canales iónicos, que es producida por la exposición, por ejemplo, a plaguicidas organoclorados. Ese sería el mecanismo de acción que tienen estas sustancias. Bien, pues como consecuencia de esos mecanismos de acción se van a producir una serie de efectos en los organismos expuestos que también los vamos a poder clasificar atendiendo a diferentes criterios. En base a la temporalización de la toxicidad, hablamos de efectos inmediatos si se producen en poco tiempo tras la exposición al agente, y un ejemplo sería las convulsiones que se producen ante la exposición a estringnina, que es un rodenticida. También los efectos retardados, es decir, que tardan en aparecer pues, bastante tiempo desde que se ha producido la exposición hasta que aparecen esos efectos, y el ejemplo más característico es la aparición de distintos tipos de cánceres asociados a la exposición a agentes químicos que pueden tardar en manifestarse pues bastantes años. Bien, en base a si el efecto es reversible o no lo es, pues clasificamos los efectos en reversibles, por ejemplo, la exposición a plomo. El plomo, el mecanismo de acción que tiene es inhibir algunas enzimas que intervienen en la síntesis del grupo hemo. Bien, pues estas inhibiciones son irreversibles. Sin embargo, existen otros efectos que son irreversibles, como el que comentábamos anteriormente de exposición a plaguicidas organofosforados que inhiben de forma irreversible la enzima colinesterasa. Y en base al lugar de acción, pues clasificamos los efectos en locales, si se manifiestan en la zona en la que se ha producido la exposición, pues por ejemplo, si pensamos en una quemadura originada por exposición a ácido clorhídrico, o bien sistémicos, si es necesario que el tóxico pues pase al torrente circulatorio y llegue al órgano donde va a ejercer sus efectos al órgano diana. Por ejemplo, en el caso de, o un ejemplo para este tipo de efecto serían los efectos neurotóxicos originados por el plomo. Bien, pues mostraríamos los distintos tipos de efectos. Bien, a continuación pues vamos a abordar las relaciones entre las dosis a las cuales están expuestos los sujetos y la manifestación o la intensidad de la respuesta que se observa en ellos. De tal forma que la relación dosis-respuesta típica sería la que aparece ahí en la imagen, que es una curva monotónica, es decir, a mayor concentración o dosis de exposición, el efecto es mayor. Bien, en una población expuesta a un tóxico, pues la respuesta de la misma ante un tóxico pues se ajusta
a una distribución de frecuencias normal, que es la que vemos en la imagen, es lo que llamamos campana de Gauss. ¿Cómo se interpreta esta imagen? Bueno, pues podríamos decir que la mayor parte de los individuos pues van a responder a dosis intermedias de las sustancias. Sin embargo, existen unos individuos, pocos, que son capaces de responder cuando las dosis de las sustancias son muy bajas. Estos individuos son los individuos hipersensibles o sensibles. Sin embargo, existen otros individuos que solamente responden cuando las dosis de exposición son muy elevadas. Serían los que tenemos en la parte opuesta. Son los individuos resistentes. Bien, pero ya desde hace unas décadas, pues algunos investigadores han observado que no todos los agentes tóxicos se comportan como he comentado anteriormente, sino que existen algunos grupos de agentes que van a desarrollar una relación dosis-respuesta, podríamos decir, atípica. De tal forma que los individuos realmente responden a esas sustancias cuando están expuestos a concentraciones bajas o intermedias. Por eso, en la imagen que vemos aquí, observamos una curva en forma de U que nos indica precisamente que los individuos responden más a dosis intermedias que a dosis elevadas, ¿no? Vemos la diferencia con relación a la curva monotónica que hemos mostrado anteriormente. ¿Con qué tipo de agentes ocurre o se ha visto que responden de esta forma? Pues con los disruptores endocrinos. Bien, más respuestas, relaciones dosis-respuesta atípicas. La hormesis. Bien, la hormesis es aquel fenómeno por el cual los individuos van a experimentar efectos beneficiosos cuando están expuestos a dosis muy bajas del agente. Sin embargo, cuando están expuestos a dosis más altas, pues evidentemente pues van a experimentar efectos perjudiciales. Un ejemplo característico sería el consumo de alcohol. Es cierto que el consumo de grandes cantidades de alcohol pues está relacionado con el desarrollo de enfermedades hepáticas, cirrosis, tumores a nivel del hígado, pero sí que, tanto desde el punto de vista epidemiológico y clínico, pues se ha demostrado que la ingestión de pequeñas cantidades de alcohol pues puede resultar beneficioso para evitar pues problemas, para evitar coronariopatías o, por ejemplo, pues accidentes cerebrovasculares. Entonces sería el ejemplo típico de la hormesis y en este caso pues también vemos que está relacionado con el fenómeno de la homeopatía. Otros tipos de respuestas especiales, pues las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas son experimentadas por algunos individuos que van a reaccionar de una forma exagerada ante la exposición a un determinado agente tóxico, y es porque previamente han estado expuestos al mismo. Hay personas, por ejemplo, que reaccionan de forma exagerada ante la exposición a metales, como por ejemplo el níquel, el cromo o el berilio. Hay otro tipo de respuestas que son las reacciones idiosincráticas. En este caso, los individuos normalmente son de origen genético, y los individuos, hay ciertos individuos que reaccionan, por ejemplo, de una forma exagerada ante dosis bajas de un agente, o bien que a dosis muy altas pues prácticamente son insensibles. Esto, por ejemplo, pues se ha observado, hay determinados individuos que desarrollan fenómenos de fotosensibilización cuando están expuestos a antibióticos como las tetraciclinas. Y en relación a la tolerancia, pues sería la que experimentan algunos individuos cuando han estado expuestos de forma anterior y repetida a un determinado agente, de tal forma que llega un momento en que prácticamente se vuelven insensibles a ese agente. Y el ejemplo más característico es la tolerancia a los analgésicos, sobre todo las personas mayores que los utilizan de una forma a veces abusiva, pues llega un momento en que no les resultan efectivos. Bien,
también tenemos que comentar factores que van a influir en la toxicidad. Uno de ellos son las interacciones de los tóxicos y sobre todo tenemos que definir pues, dos procesos como son la sinergia y el antagonismo. 5 minutos. Vale. En la sinergia, la actuación de dos agentes de forma sinérgica es que contribuyen para un mismo fin, de tal forma que el efecto que se observa en los individuos expuestos es superior al que se observaría si estuvieran expuestos a esos agentes de forma individual. Y el antagonismo es justo lo contrario y es en lo que se basan los tratamientos antidóticos. Factores medioambientales, actividad lumínica, temperatura, presión atmosférica. Por ejemplo, elevada actividad lumínica unido a una elevada temperatura moviliza el plomo de su acumulación en el hueso y puede conducir a intoxicaciones agudas por este agente. Elevadas temperaturas y elevadas presiones atmosféricas lo que hacen es aumentar la velocidad de las reacciones y de la interacción del tóxico con sus órganos diana y por lo tanto se puede incrementar la toxicidad de esas sustancias. Factores dependientes del individuo, la especie. Esto lo observamos muy bien con el caso de algunas especies animales que son resistentes a tóxicos que son letales para el ser humano. Esto ocurre, por ejemplo, con los conejos, que son resistentes a la atropina a dosis que resultan letales para el ser humano, y es porque tienen unas enzimas, concretamente, que son las atropinasas, que lo que hacen es degradar ese principio activo. La raza también influye, de tal forma que sabemos que los individuos de raza negra son más resistentes que los de raza blanca, el sexo, en base a determinadas hormonas sexuales que pueden activar determinados sistemas enzimáticos o inactivarlo, haciendo que las sustancias sean más o menos tóxicas, y la edad también es un factor muy importante, que afecta a las fases tanto tóxico-cinéticas como tóxico-dinámicas. Muy brevemente, vemos como por ejemplo la absorción. En el caso de los niños, la absorción del tóxico va a ser mayor cuando están expuestos vía oral o a través de la piel, porque los epitelios de estas estructuras presentan una mayor permeabilidad. A nivel de la distribución, y enlazando con lo que comentábamos antes de la barrera hematoencefálica, también es más permeable en el caso de los niños. A nivel de metabolismo, en el caso de los niños, las enzimas de biotransformación no están tan desarrolladas, y en las personas más mayores, pues que es posible que tengan patologías hepáticas, pues esos sistemas enzimáticos pues no van a estar o trabajar tan adecuadamente como un individuo de edad media. Y en cuanto a la excreción, también esos mecanismos, o bien por no suficiente desarrollo en los niños, o bien pues porque existen patologías renales, pues se pueden ver afectados. A nivel de la toxicodinamia, pues las personas mayores normalmente experimentan una disminución en las defensas antioxidantes y son más susceptibles a padecer los fenómenos de estrés oxidativo. Por eso el estrés oxidativo está relacionado con el envejecimiento y con otro tipo de patologías. Bien, y también hay condiciones de administración, existen factores que modifican la toxicidad dependiendo de las condiciones de administración del tóxico. El tipo de vía de administración, unas permiten la llegada de ese tóxico al torrente circulatorio de una forma más rápida o más lenta. La naturaleza de la sustancia química, ya hemos comentado en este sentido la importancia que tiene. El tamaño de la dosis, a mayor dosis, pues se supone que los efectos van a ser mayores, y también la velocidad de absorción del tóxico, es decir, si por ejemplo estamos hablando de un tóxico de naturaleza gaseosa, pues un individuo que se encuentre en una situación de ejercicio, pues lo va a inhalar de una forma más importante que un individuo que se encuentre en reposo. Bien, quería también abordar, que no sé si ando mal de tiempo, ¿no? ¿Puedo? Vale. Las pruebas de toxicidad en animales, porque van a estar relacionadas especialmente con la ponencia que se va a llevar a cabo a continuación. Es muy importante en el ámbito de la toxicología reguladora. Bien, voy a ir ya un poquito rápido. Los tipos de pruebas de toxicidad existen muchísimas,
Yo simplemente pues muestro las que son más básicas y se clasifican en función de la duración de esos ensayos. A corto plazo son pruebas agudas de irritación y sensibilización, a medio plazo son pruebas subagudas y subcrónicas y a largo plazo serían las pruebas crónicas. Todas las pruebas utilizadas en experimentación animal, está recogido el protocolo para llevar a cabo esos ensayos en guías estandarizadas que han sido elaboradas por la OECD y tienen su número correspondiente. Bien, tampoco me quiero detener mucho. Las pruebas a corto plazo serían las que he comentado antes: toxicidad aguda, irritación y sensibilización. Tampoco quiero perder mucho tiempo. Las que ocupan una duración, o la que tienen una duración media, sería de toxicidad subaguda y subcrónica. Y bueno, en cuanto a los efectos, pues lo que se pretende es localizar cuál es el órgano u órganos diana, bien, y obtener una serie de parámetros en sangre y en orina que nos indiquen pues cómo afecta esos agentes tóxicos a estos individuos. La toxicidad crónica son las pruebas que tienen una mayor duración, que pueden durar un año o más, y luego existen otras de mutagénesis, teratogénesis, toxicidad para la reproducción, etc. Bien, y en relación a simplemente la extrapolación al ser humano, simplemente comentar las vías de exposición, que luego las van a describir más detalladamente. La exposición en el medio de trabajo, en el ambiente laboral, una exposición aguda cuando se ha producido una exposición única por un episodio de contaminación determinado, exposición subcrónica si las exposiciones son de semanas o meses, y crónica si son de meses o de años. Bien, la bibliografía que he consultado y bueno, los agradecimientos a las organizadoras de las jornadas. Y bueno, y a todos, muchas gracias por vuestra atención.